Bienvenidos al podcast de la Católica, donde siempre buscamos acercarnos a los problemas desde la ciencia, con conciencia y con compromiso. En esta oportunidad, en este capítulo, vamos a hablar de pobreza y desigualdad, dos de los grandes problemas que tiene nuestro país y nuestra región. Las universidades, por supuesto, estudian las causas y las consecuencias de estos dos fenómenos. Así sabemos, por ejemplo, que Latinoamérica es la región con mayor desigualdad del mundo, incluso por encima de la que se da en otros continentes pobres, como es el África. Ya vamos a profundizar un poquito en ese concepto. ¿Qué dicen las universidades jesuitas, entre las cuales está la Universidad Católica de Córdoba, acerca de estos fenómenos? Se lo vamos a preguntar a Óscar Alfonso Martínez, que es mexicano, que es profesor de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que está de visita aquí en Córdoba, en nuestra universidad, porque es coordinador de la red de homólogos de AUSJAL, que estudia, por supuesto, la desigualdad y la pobreza. Tengo que decir, por supuesto, que AUSJAL es la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, que es una red que está conformada por investigadores de 18 universidades de 10 países de nuestra región. Te saludo, Óscar. Gracias por estar aquí en el podcast de la Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, al contrario, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a la Universidad Católica por su recibimiento y por todo el apoyo que ha sido a lo largo de estos días por acá. Es tu primera vez en Córdoba, me decías hace un ratito. Sí, es mi primera vez en Córdoba. En Argentina es la segunda ocasión, pero en Córdoba es la primera vez que estoy por acá. Bien. Bueno, ¿qué conocimientos han surgido de las investigaciones académicas, ¿no?, acerca de pobreza y desigualdad que padecen nuestros pueblos? Digo, ¿por qué en sus miles de años de historia pareciera que la humanidad, también los estados, las democracias en la última etapa, no han logrado resolver el problema de la pobreza y la desigualdad? Bueno, primero la pregunta va a partir en dos aspectos. La primera es que desde las universidades jesuitas en América Latina de la red estamos realizando un proyecto en dos etapas de investigación. Una que tiene que ver con los mercados laborales en América Latina, procesos de informalidad y también cuestiones de brechas de género, en cuestiones salariales y también de la formalidad o informalidad de los sectores laborales. Esa investigación la venimos realizando desde hace 2 años y estamos prácticamente cerrándolo. Fruto de ello es un libro que sacamos precisamente editado por la Universidad Católica de Córdoba, que también invito de una vez a leerlo. Se puede descargar gratuitamente. Si quieren posteriormente puedo dejar el link donde se puede descargar. Y ahí viene también un estudio de Argentina, concretamente, de muchos países de América Latina. Ese proceso nos ha mostrado varios elementos que permiten el desarrollo de política pública, sobre todo elementos basados científicamente en metodologías muy robustas. Primero, que sí tenemos en América Latina un problema grande de las brechas de desigualdad en cuestiones salariales entre hombres y mujeres. Esa es una. Segunda, que la formalidad laboral se está degradando mucho completamente y sobre todo y en especial en las mujeres. En los casos de las mujeres hay mayor número de mujeres que están en la informalidad y eso está muy relacionado con la parte de que tienen procesos de cuidado al interior del hogar. ¿Eso qué significa? Pues que tienen aparte del trabajo doméstico que están haciendo en las casas de cuidado de los hijos, cuidado de los adultos mayores, que ese es un trabajo increíblemente complicado, fuerte, y a veces los mercados no se adaptan precisamente a las situaciones que tienen que hacer las mujeres y entonces caen en la informalidad. Y claro, eso lleva consigo a que no sean completamente autónomas económicamente hablando. Y una segunda etapa que estamos emprendiendo a partir ya del siguiente mes, que tiene que ver con una propuesta
propuesta venida de las universidades jesuitas para medir de manera multidimensional la pobreza. Porque por muchos años en varios países se ha medido, incluso el Banco Mundial lo ha hecho, por medio del ingreso. A través de se establece una canasta básica, el costo, y se ve precisamente cuánta gente puede adquirirla y cuánta gente no. En algunos países ya se ha transitado hacia la parte de medir multidimensionalmente, pero no en todos. Y claro, nuestra propuesta va un poco más allá de esa multidimensionalidad que ya se hace, sino tiene que ver también, venida desde las universidades jesuitas, con una vocación precisamente de ver más allá de las cuestiones materiales de los seres humanos, ¿no? Entonces eso es lo primero, y estamos precisamente emprendiendo ese trabajo que va a ser un trabajo de investigación para los próximos por lo menos 3 años siguientes, venidos conjuntamente. Ahora, la pobreza y la desigualdad en el mundo completamente, si bien es cierto, los programas que se han emprendido a lo largo de los años han tenido en algunos países, no en todos, medianamente éxito, pero es importante señalar esto. Los programas de transferencias condicionadas, que son los que se han puesto en todas partes, que significa dar un recurso a las familias por cada hijo, o por familia, o por adulto mayor, que les dan ya sea una transferencia monetaria en efectivo, o tal vez en una tarjeta de débito, o tal vez con vouchers para ir a comprar comida, o de diferentes formas. Son programas que han tenido, acá sí aclaro, medianamente éxito por lo siguiente, porque funcionan más como una red para no hundir más a la gente a la pobreza. O sea, eso significa que cuando se hace evaluación, la pregunta que subyace es: ¿qué hubiera pasado si no se le hubiera dado el programa a esas personas? La respuesta en casi todas las evaluaciones en América Latina es: hubieran sido más pobres. Pero tampoco los saca de la pobreza, y eso es lo importante. O sea, no mejora sus condiciones completamente de sacarlos de la línea de la pobreza, o de la forma como se mida la pobreza y la desigualdad. Están ahí presentes completamente, pero claro, si no estuvieran, también fueran todavía las brechas mucho más más fuertes, ¿no? Esto que recién fuera de micrófono me decías acerca de la desigualdad, ¿no? Que en México tiene un dato que es paradigmático. Tienen a uno de los hombres más ricos del mundo allí, y sin embargo más de la mitad de la población casi viviendo en la pobreza. Sí, eso es algo que es lo de la desigualdad económica, que se ha estudiado por mucho tiempo, y tiene que ver con eso, o sea, de personas, por ejemplo, Slim, que es uno de los billonarios de la gente más rica del planeta Tierra, y por otra parte tienes un 7.5% de personas que no tienen dinero ni para comprar una canasta básica de alimentos, y tienes un 49% o casi un 50% de gente que vive en pobreza como tal. Entonces son esas brechas gigantescas que dices, a ver, ¿cómo puede ser? Y también por otra parte las cuestiones salariales. Hay la persona que limpia o que está trabajando con el sueldo del gerente, son un abismo de diferencia completamente entre lo que gana una persona en un trabajo y en el otro. Entonces, si esas brechas completamente salariales también es algo que se busca, que se reduzcan también, ¿no? Y también la brecha salarial de género que manifestabas recién, ¿no? Los varones que por el mismo trabajo cobran más que las mujeres. Sí, eso es algo también muy complicado que hemos encontrado en los estudios, pero también ya otra evidencia en otras investigaciones que han encontrado lo mismo. O sea, hombres y mujeres que trabajan en un mismo puesto, el hombre por lo regular gana más. Bueno, sumado a esto, que el porcentaje más alto de mujeres están en trabajos que les permiten combinar la vida en el hogar, y claro, entonces por lo tanto son trabajos precarizados, ¿no? O en la informalidad, ¿sí? Bien. Acerca de la pobreza puntualmente, y mirando cómo es la vida concreta de las personas pobres en nuestra región, me gustaría preguntarte, y si lo han estudiado en la red de homólogos, ¿vive de la misma manera una persona pobre en Argentina, en Brasil, en Bolivia o en México que una persona considerada pobre en Europa, por poner un país, hay una potencia mundial, Alemania, o en Estados Unidos, o en la República Centroafricana, por ejemplo? ¿Viven de la misma manera o no?
Viven diferente, eso sí, claro, porque tiene que ver con la parte de la accesibilidad por ejemplo, al médico, a la educación. Voy a poner un ejemplo, y tal vez si pensamos en una de las provincias más pobres de Argentina, una familia que tiene un número determinado de hijos, claro, que tal vez el hospital o el lugar donde el médico más cercano le quede a, no sé, a 1 hora, a 40 o 50 minutos o más tiempo completamente, y donde a lo mejor hay un profesor que va y atiende a varias gente al mismo tiempo, y claro, la accesibilidad a alimentos es poca, la variedad de alimentos. Ahora esa misma familia, una familia pobre en Buenos Aires o en el centro de Córdoba, la accesibilidad a la salud pública es mucho más sencilla, aún siendo gente en pobreza. A las escuelas es mucho más sencillo, y claro, la accesibilidad, bueno, la compra es otra cosa, pero la accesibilidad a alimentos es mucho más fácil completamente. O sea, que hablamos también de accesos, y por eso la parte de la pobreza, cuando se habla de pobreza multidimensional, es no solamente el ingreso, sino la posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios que mejoran la calidad de vida y las condiciones de vida de las personas. La propuesta para medir la pobreza de manera multidimensional va a abarcar a todos los países que forman parte de AUSJAL, o que haya universidades jesuitas comprometidas en esto. Sí, exactamente. O sea, de entrada sería donde hay países donde están las universidades jesuitas presentes completamente. Y claro, nos encantaría abarcar más países, pero ahora sí depende mucho también de los recursos para hacerlo. Claro. Y que, claro, si hay una universidad jesuita es bastante bueno, porque de esa forma hay un homólogo o homóloga que quien haría parte del proceso de trabajo como tal. Claro que me imagino hay que preparar encuestas grandes, costosas, permanentes también, porque harán una o dos por año. Imagino que la metodología podrá ir por allí. Sí, estamos el próximo año estamos discutiendo la fecha y la sede. Nos vamos a reunir precisamente para llegar a esos acuerdos. Bien. Sobre todo la parte metodológica. Qué variables, qué categorías se van a meter en esa medición, que precisamente que tenga el sello de universidades jesuitas, o sea, porque si no sería claro, como repetir lo que ya están haciendo en los gobiernos, no debe tener ese sello característico venido desde AUSJAL, ¿no? Hablamos un poquito más de la historia de nuestros pueblos, ¿no? Podemos decir que hay factores o características culturales o históricas que de alguna manera predisponen a nuestros pueblos, los pueblos latinoamericanos, para padecer durante mucho tiempo estas condiciones de pobreza y esta desigualdad que ustedes estudian. Sí, claro. Yo creo que aquí hay algo que quisiera yo señalar para contestar la pregunta, que tiene que ver con algo que se ha empezado a estudiar muy fuertemente en muchos países, que tiene que ver con la desigualdad de oportunidades y la equidad. ¿Y a qué me refiero con desigualdad de oportunidades? Y lo voy a poner con un ejemplo. Una persona que nace en una familia cuyos padres tienen un capital cultural alto, o sea, tienen a lo mejor nivel licenciatura o un posgrado, y eso les permite tener un trabajo pues estable, y al mismo tiempo mandar a sus hijos a una escuela tal vez privada, mandarlos a clases de inglés o que estudien en escuelas bilingües. Y claro, la gente con la que se relaciona dentro de las universidades, si va a una universidad privada, y todas esas redes de apoyo que van, hacen que precisamente tengan ciertas ventajas sociales en comparación con una persona que nace en un contexto en el cual tal vez los padres no tuvieron educación formal, o que terminaron nada más la educación básica, que pudo ir a la escuela del pueblo, de la comuna, que pobre, su acceso a la salud tal vez fue muy, muy mala, y claro, los niveles alimentarios son malos, y claro, cuando comparas estos dos, se ves unas brechas de oportunidades muy grandes. O sea, nadie impidió nacer donde nació, sino hay ciertas cuestiones de contexto completamente que influyen mucho precisamente y marcan las desigualdades gigantescas de oportunidades completamente. Mientras unos se acercan más hacia la meta
fácil, podemos decir. Otros tienen que hacer muchas cosas. Y claro, todo el mundo conocemos a alguien que venía de condiciones económicas muy adversas y que lo logró, pero no es la normalidad. Son casos muy específicos, concretamente. Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, escribe un libro muy bueno que se llama El Gran Escape, y precisamente habla de todo esto, de todas esas condiciones subyacentes al ser humano que cuando nacen ya están dadas, a favor o en contra, y eso es precisamente las desigualdades de oportunidades. Y claro, cuando compiten para un puesto laboral, un chico que tenía todas las condiciones previas precisamente por las cuestiones de sus padres, el contexto, todo esto, versus el que estuvo en condiciones adversas, pues claro, hay un margen de diferencia gigantesco completamente, ¿no? Cambia la mirada totalmente eso de cada uno de nosotros, ¿no? Siempre recuerdo el Papa Francisco cuando habitualmente va a las cárceles, generalmente lo suele hacer los jueves santos de la Semana Santa, a visitar gente. Él siempre cuenta que cuando se pone enfrente de la persona encarcelada, encerrada por alguna historia personal, él se dice a sí mismo, podría ser yo. Porque efectivamente, como dijiste, nadie elige dónde nacer, ¿no? Y nos toca distinto. Esto lo estudia en la academia, lo estudia de alguna manera particular a esta circunstancia que es personal, pero que finalmente se hace social cuando hay una condición generalizada de pobreza y desigualdad en un país. Claro, porque acá tenemos que ver algo que eran dichos que antes se decían sin evidencia, que decían, bueno, no, es que depende de ti hacerlo. Claro. Y eso los estudios han mostrado que no depende completamente de ti. Sí depende mucho, sí, del trabajo, pero las condiciones subyacentes que hay del contexto, de la familia, pueden desencadenar a que los ciclos completamente de desigualdad y pobreza se transmitan de padres a hijos, o de abuelos a padres, de padres a hijos, y así se va. Por eso Angus Deaton en este libro habla de eso, de que romper esa cadena es muy difícil y que son casos completamente atípicos aquellos que lo logran hacer, porque bueno, el problema que a veces nosotros miramos es aquellas personas y pensamos que esa es como la normalidad, pero no, eso no es la normalidad. Esa es una persona que lo logró por X circunstancias que sería muy interesante estudiar por qué lo logró, pero la normalidad es quedarse precisamente ahí, y no es que el pobre quiera ser pobre, sino es finalmente hay muchas cuestiones y variables que están afectando el fenómeno y tiene que ver con esa desigualdad de oportunidades en el momento de inicio, en el arranque precisamente, ¿no? Repetinos por favor, Oscar, el nombre del autor y el nombre del libro que recomiendas. Sí, se llama El Gran Escape, es de Angus Deaton, es Premio Nobel de Economía. Me puedo estar equivocando en del año que ganó, pero creo que fue en el 2015 fue cuando ganó el Premio Nobel de Economía. Bien. Bueno, a propósito de la pobreza, de la desigualdad, te quería preguntar si ustedes estudian también desde la red de homólogos en pobreza y igualdad de desigualdad, de las universidades jesuitas, las políticas públicas que se aplican en cada país para combatir estos flagelos, y si han podido identificar cuáles son o cuáles han sido más efectivas y cuáles siguen confirmando un poco el ciclo perjudicial para la historia de nuestros pueblos. Bueno, en realidad lo que nosotros, como por ejemplo en la primera etapa de investigación que hicimos, sacamos un policy brief que también, si quieren, les dejo el link que pueden descargar ahí, sobre propuestas muy concretas. La red lo que hace a partir de la evidencia es hacer propuestas posteriormente en otro documento que son los policy brief, pero de manera personal, debido a las investigaciones que yo realizo, sí he estudiado, no como la red, sino como el investigador, los programas que hay en América Latina para disminuir la pobreza. Concretamente, como les comentaba, la red, lo que son los programas de transferencias condicionadas, en cada país tiene un nombre diferente, pero es eso, es dar recursos y dinero a las Asignación universal por hijo, por ejemplo, aquí en la Argentina. Exacto, ese es el programa de transferencias. En algunos casos se condiciona el dinero a que realicen ciertas actividades, o que manden a los hijos a la escuela, o que vayan al médico. En algunos lugares no se pone ninguna condicionalidad, dependiendo, pero es como que el programa que no podría decir que es exitoso, pero es un programa que ha mantenido que no se profundice más la pobreza. Claro. Pero hay otros programas que son propuestas que en lo personal
siempre digo que es un programa que pudiera venir a sacar adelante en muchas cosas de pobreza a las personas, algo que se llama el Basic Income, ingreso básico universal, renta básica, o como en cada lugar se conoce distinto, que es una asignación universal, pero no en términos tan poquitos como se da, que tiene que ver más que nada con lo necesario para que una persona viva. Y claro, hay dos preguntas que siempre salen cuando hablo de la renta básica. Lo primero es, ¿de dónde va a salir el dinero? Claro. y lo segundo, no, si le das ese dinero, todo el mundo se va a tirar a la flojera. Y bueno, y respondo muy brevemente a cada una de estas, y empiezo primero con la última. Hay varios estudios que muestran que, sobre todo cuando han seguido a la gente que se saca la lotería, ¿qué hace después de que se sacan la lotería? Pues uno pensaría, bueno, se tiran a no hacer nada. Viven la vida loca. Viven la vida loca. No. Y lo hacen un tiempo. Claro. Después todo el mundo acaba regresando a trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente el ser humano encuentra mucho de su esencia en la parte de hacer actividades, más allá de únicamente vivir la vida gastando y no hacer absolutamente nada. Claro, también hay sus excepciones, como todo. Si yo te preguntara, si te dan a ti $500 mensuales de aquí hasta siempre, ¿qué harías? Muy probablemente, o a cualquier otra persona, pues diría, bueno, voy a vivir un tiempo precisamente con ese dinero y no voy a trabajar. Pero llega un momento en el cual dices, bueno, pero tengo que hacer algo más, algo que me guste tal vez, probablemente, o sea, dedicarme a la cuestión de que a mí me apasionan, o sea, socialmente, voluntariamente o algo. Entonces, sí, la mayor parte de gente, aun cuando tenga ese recurso, va a hacerlo. Claro, va a haber gente que no lo va a hacer, o sea, que sabes que voy a dedicarme a vivir únicamente con esto, pero no son la mayoría. Hay unos estudios experimentales que se han hecho para ver precisamente qué es lo que hace la gente en pobreza cuando les das ese dinero. Sí, siempre va a haber personas que se comportan de una forma que dices, voy a vivir con eso y ya, me evito de trabajar. Claro. Pero no es la mayoría. El problema es que castigan a la mayoría por la minoría que hace esto. Y claro, entonces eso es como que el punto de que sí va a haber gente que lo va a hacer, pero no todos. La mayoría va a empezar a trabajar, a hacer actividades con las cuales a lo mejor tal vez no habían podido estudiar, ahora van a estudiar, que antes hacían esto y lo otro. Y ahora la otra pregunta es, ¿dónde sale el recurso? Que esa es la parte. Se gasta más en el mantenimiento de programas sociales, de pequeños programitas por acá, por allá, obras que a veces no tienen ni sentido, que mantener una renta básica como tal. Claro, tiene que ir por etapas. Y cada país tiene que, ahora sí, ver con estudios cómo empezar por esas etapas completamente, pero creo que puede ser una forma precisamente de poder mejorar las condiciones. Mencionaste recién esta decisión que toman algunos que incluso reciben la ayuda o la asistencia social del Estado y que sin embargo a pesar de esa ayuda dicen, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Y en esa decisión, me parece, digo, a lo mejor es un prejuicio, pero por eso te lo quiero preguntar, tiene mucho que ver, imagino, la educación que recibe esa persona que le ha conformado su forma de llevar adelante los discernimientos ante la vida. Estudian también en la red de homólogos cómo la educación trabaja o ayuda o puede servir en los distintos países para generar mejores condiciones en el combate de la pobreza y la desigualdad. No lo estamos haciendo ahorita, pero bueno, acabé de sacar un artículo que habla de eso precisamente, pero claro, es para el caso mexicano, que mucho se explica también tal vez para varios contextos en pobreza. Porque si la percepción de actualmente de las personas es que la educación va a ayudarles precisamente a mejorar sus condiciones. En algunos casos así es. Les ayuda tal vez no a tener una gran movilidad social ascendente, pero sí mejora las condiciones como tal. Por eso la apuesta a la educación siempre va a ser un factor esencial para todos los gobiernos. Tener personas que logren la educación más allá de la básica completamente. Creo que es uno de los grandes retos en América Latina. En el caso mexicano se ha logrado poco a poco, ha costado un poco de trabajo, pero aún así se toma como, dependiendo generacionalmente, la educación mínima en algunas generaciones es únicamente la básica.
sobre todo para los adultos mayores. Para otras generaciones ya es la secundaria, etcétera, pero aún así el saber leer y escribir tenemos que ir un poco más allá de esto. Y claro, la parte educativa se vuelve un factor esencial para mejorar las condiciones. Ciencia, conciencia y compromiso se llama este podcast de la Católica, y gracias a todo el aporte que nos ha hecho Óscar Alfonso Martínez hemos podido acercarnos, aproximarnos a estas tres necesidades básicas, me parece, de la humanidad de hoy y de siempre. Óscar, gracias por acercarte al podcast de la Católica. Gracias por invitarme. Los invito a seguirnos tanto en Facebook como en Twitter de la red sobre desigualdad y pobreza de Auscal. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos en el próximo capítulo de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Universidad Católica de Córdoba.